Hay mentiras que no se escuchan como mentiras, se escuchan como tradición, como siempre fue así, como a mí me lo enseñaron así. Mentiras que no nacen de la maldad, nacen de la repetición. Se dicen en voz baja, en iglesias, en vídeos, en canciones, en dibujos, en frases que suenan bonitas, y cuando menos te das cuenta, ya las creíste sin haberlas comprobado jamás. Y lo más inquietante no es que sean falsas. Lo más inquietante es que han moldeado tu forma de ver a Dios, tu forma de ver el pecado, tu forma de verte a ti mismo. Porque no todo lo que suena bíblico viene de la Biblia, y no todo lo que parece fe es fe. Durante años se han contado historias incompletas, se han suavizado escenas, se han eliminado partes incómodas, se ha transformado el mensaje para que no confronte, para que no duela, para que no incomode, y al final, millones terminan creyendo en un Dios que nunca existió y rechazando al Dios verdadero sin darse cuenta. Por eso hoy voy a revelarte 10 mentiras sobre la Biblia que millones siguen creyendo, no como datos religiosos, sino como espejos, como advertencias, como llamados. Porque tal vez algunas de estas mentiras no solo te las contaron, tal vez todavía las estás viviendo. Número 1. Muchos crecieron creyendo que el pecado de Eva fue comer una manzana. La han visto en ilustraciones, en cuadros, en películas, en caricaturas. Siempre una manzana roja, brillante, perfecta. Pero la Biblia jamás menciona una manzana. Solo dice el fruto. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque una manzana vuelve la caída algo inocente, algo casi infantil, algo que parece un error pequeño. Pero la caída no fue una travesura, fue una traición, fue una ruptura espiritual. Fue el momento exacto en el que el ser humano decidió confiar más en su deseo que en la voz de Dios. No fue fruta lo que se comió, fue desobediencia, fue orgullo, fue desconfianza. Y desde ese día, el ser humano empezó a esconderse de Dios, no por miedo al castigo, sino por vergüenza de sí mismo. Desde entonces, cada vez que fallas, haces lo mismo que Adán. Te escondes, justificas, culpas, huyes. La mentira de la manzana convirtió una tragedia espiritual en una escena infantil, y muchos crecieron sin entender que el pecado no es algo bonito, es algo que rompe todo lo que toca. Número 2. A muchos les enseñaron que David venció a Goliat porque creyó en sí mismo, que todo fue autoestima, valentía, actitud, mentalidad positiva. Pero David no entró al valle pensando en lo fuerte que era él. Entró al valle sabiendo que si Dios no intervenía, él estaba muerto. David no dijo, yo puedo. Dijo, el Señor de los ejércitos puede. La diferencia es enorme, porque cuando tú crees en ti, tarde o temprano te rompes. Pero cuando dependes de Dios, incluso tu debilidad se vuelve un arma. Hoy hay gente intentando vencer gigantes con frases, con motivación barata, con discurso bonito. Pero el gigante no cae con discursos. Cae cuando alguien cruza el valle sabiendo que sin Dios está perdido. David no venció por seguridad personal, venció por dependencia total. Y esta mentira ha hecho creer a millones que la fe es solo cuestión de actitud, cuando en realidad es cuestión de rendición. Número 3. A muchos les dijeron que Sansón era fuerte porque tenía el cabello largo, como si su poder fuera magia, como si su fuerza fuera un hechizo externo. Pero Sansón no perdió la fuerza el día que perdió el pelo, la perdió mucho antes. La perdió cuando empezó a jugar con lo que sabía que lo destruía, cuando empezó a coquetear con lo que debía huir, cuando empezó a normalizar lo que antes le daba miedo. Primero se apagó su discernimiento, después se rompió su consagración, y solo al final se quebró su cuerpo. Nadie cae de golpe. Primero se relaja, primero se confía, primero se justifica, y cuando quiere despertar, ya no queda fuerza. La fuerza de Sansón nunca estuvo en su cabello.
estuvo en su pacto con Dios. Y muchos hoy también han perdido fuerza, no porque Dios los abandonara, sino porque dejaron de tomarse en serio su llamado. Número 4. A muchos les hicieron creer que Salomón terminó su vida en paz, sabio, pleno y bendecido. Solo porque empezó bien. Te contaron que fue el rey más sabio, el más rico, el más próspero. Y todo eso es verdad, pero casi nunca te cuentan cómo terminó su corazón. Salomón empezó pidiendo sabiduría, terminó rodeado de ídolos, empezó escribiendo proverbios sobre la obediencia, terminó justificando su desobediencia, empezó construyendo el templo de Dios, terminó construyendo altares para dioses paganos por amor. Porque Salomón no cayó por ignorancia, cayó por exceso de confianza. Pensó que su sabiduría lo blindaba, que por saber tanto ya no podía caer. Y esta es una de las mentiras más peligrosas que existen. Creer que porque sabes de Dios, ya estás seguro. Puedes conocer la Biblia y aún así apagar tu vida espiritual. Puedes predicar y aún así vivir lejos de Dios. Puedes enseñar y aún así terminar perdido por dentro. La sabiduría sin obediencia no salva, solo hace la caída más lenta y mucho más dolorosa. Número 5. A muchos les dijeron que Judas traicionó a Jesús solo por el beso, que todo se torció en un segundo, que todo explotó de golpe. Pero Judas llevaba tiempo traicionando en secreto, robaba del dinero, mentía, ocultaba, simulaba. El beso no fue el inicio del mal, fue la revelación pública de algo que llevaba años creciendo en la sombra. Las grandes traiciones nunca empiezan de frente, empiezan cuando nadie mira, empiezan en decisiones pequeñas, en justificarse, en normalizar lo incorrecto. Y muchos hoy no han traicionado a Dios con un acto escandaloso, pero lo están traicionando lentamente con su estilo de vida. Porque no siempre se niega a Dios con palabras. También se le niega con prioridades, con tiempo, con silencio, con omisión. Y cuando el beso llega, el corazón ya estaba lejos hace tiempo. Número 6. A muchos les dijeron que Pedro negó a Jesús solo por miedo. Como si todo hubiera sido una reacción humana comprensible. Como si cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Pero Pedro no cayó en el patio. Pedro cayó en Getsemaní. Cayó cuando se durmió cuando debía velar. Cayó cuando dejó de orar cuando debía resistir. Cayó cuando prometió con palabras lo que no estaba sosteniendo con disciplina. Jesús le dijo claramente: velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro durmió y horas después negó. La negación fue el síntoma. La raíz fue la falta de vigilancia. Y esto sigue ocurriendo hoy. Muchos no caen porque desean caer. Caen porque dejaron de vigilar, dejaron de orar, dejaron de resistir, dejaron de huir, dejaron de escuchar. Y cuando la tentación llegó, ya estaban espiritualmente dormidos. Pedro no cayó por cobarde, cayó por descuidado. Y esta mentira ha hecho que muchos crean que sus caídas fueron inevitables, cuando en realidad fueron consecuencias acumuladas. Número 7. A muchos les enseñaron que el infierno no es real, que es solo un símbolo, una metáfora del sufrimiento, una idea exagerada para asustar. Pero Jesús habló del infierno más que del cielo, no para manipular, sino para advertir, porque advertir también es amar. Negar el infierno no te hace más espiritual, te deja menos preparado. Quita la gravedad del pecado, quita la urgencia del arrepentimiento, quita el peso de la eternidad. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir como si nada tuviera consecuencias reales. Pero cada elección espiritual tiene un eco eterno. No porque Dios quiera castigar, sino porque el ser humano tiene libertad para rechazarlo. El verdadero peligro no es el infierno. El verdadero peligro es vivir como si no existiera. Número 8. A muchos les dijeron que basta con ser buena persona para estar bien con Dios. Que si no haces daño, ya está.
que si ayudas a otros, suficiente, que si no eres malo, todo va bien. Pero la Biblia nunca habló de mejorar un poco, habló de nacer de nuevo. No habló de pulir defectos, habló de un corazón nuevo. Ser buena persona no transforma el alma, no vence el orgullo, no rompe cadenas, no te reconcilia con Dios. La fe no es un barniz moral, es una muerte interior, para que algo completamente nuevo nazca. Y esta mentira ha creado generaciones enteras que son buenas por fuera, pero vacías por dentro. Número 9. A muchos les dijeron que Dios nunca te pedirá algo que te duela, que si duele, no es de Dios, que si cuesta, no viene del cielo, que si exige, es fanatismo. Pero Abraham alzó un cuchillo. Moisés dejó un palacio. Pedro dejó redes. Mateo dejó dinero. Y Jesús dejó el cielo. El verdadero llamado siempre cuesta algo, porque lo que no te cuesta, no te transforma. Esta mentira ha hecho que muchos huyan de su propósito cada vez que implica sacrificio. Quieren corona sin cruz, victoria sin lucha, reino sin entrega. Pero el reino nunca se construyó desde la comodidad. Jeptón, número 10. A muchos les dijeron que Dios siempre estará ahí, pase lo que pase, que puedes alejarte, que puedes vivir como quieras, que puedes ignorarlo una temporada y que cuando decidas volver, todo seguirá igual, que Dios siempre esperará, que nunca pasa nada. Pero esa es una de las mentiras más peligrosas que existen. Dios es paciente, sí. Misericordioso, sí. Compasivo, sí. Pero la Biblia también dice que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Eso significa que hay momentos de visita y momentos de silencio. Momentos donde la gracia llama con fuerza y momentos donde solo queda la consecuencia. Nadie en la Biblia pensó que su final sería ese. Ni Sansón, ni Saúl, ni Judas, ni Ananías, ni la esposa de Lot. Todos pensaron que todavía había tiempo. La serpiente nunca dice, hoy se acaba tu oportunidad. Dice, mañana. Y muchas almas se pierden no por rebelión abierta, sino por postergación constante. Luego oro. Luego cambio. Luego vuelvo. Luego me arreglo. Hasta que llega un día en el que ya no hay luego. Y esta mentira ha dormido a millones. Los ha vuelto cómodos, relajados, espiritualmente anestesiados. Porque cuando crees que siempre habrá otra oportunidad, dejas de aprovechar la que tienes ahora. Cierre final épico. Tal vez hoy escuchaste historias que llevas años creyendo de una forma y ahora las ves de otra. Tal vez algunas de estas mentiras te parecieron obvias y otras te golpearon por dentro sin que nadie más lo notara. Pero todas tienen algo en común. Distorsionan la verdad para volverla cómoda. Y una verdad cómoda no salva. La verdad real incomoda, desarma, rompe excusas, desnuda el alma. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, hay dos cosas ocurriendo dentro de ti. O tu corazón se está cerrando, o se está despertando. Porque cuando la verdad entra de verdad, ya no puedes fingir que no la escuchaste. Ya no puedes volver a las mismas excusas. Ya no puedes vivir igual con la misma ligereza. Hoy no escuchaste solo 10 mentiras sobre la Biblia. Hoy escuchaste un espejo donde no solo aparecen los errores de los personajes bíblicos, sino también los tuyos. Porque el problema nunca fue solo creer mal una historia. El problema es vivir en base a una mentira espiritual. Tal vez hoy te diste cuenta de que creíste en un Dios que nunca existió. Uno cómodo, uno que no confronta, uno que no exige, uno que no transforma. Pero el Dios de la Biblia no vino a hacerte sentir cómodo, vino a hacerte nuevo. No vino a maquillarte por fuera, vino a resucitarte por dentro. Y ahora la pregunta no es cuántas mentiras conocías, sino qué vas a hacer con la verdad que acabas de escuchar. Porque la fe no se demuestra con lo que sabes, sino con lo que haces después de saberlo. Y hoy, tú decides.